Coyihuay, Chile. 21 de diciembre de 2012. El día en que el calendario maya predecía, supuestamente, el fin del mundo. En todo el planeta, la gente esperaba el apocalipsis. Algunos con miedo, otros con burla. Pero en una colina remota de la cordillera de la costa chilena, un grupo de personas no esperaba el fin del mundo. Se estaban preparando activamente para él. No eran ignorantes. Eran profesionales, arquitectos, cineastas, veterinarios. Personas educadas, de familias acomodadas de Santiago. Y estaban reunidos, en trance, alrededor de una hoguera ritual. Pero no estaban quemando madera para calentarse. Estaban celebrando el nacimiento de un niño. Un niño nacido de su propia secta. Un niño al que su líder, un hombre que se hacía llamar Antares de la Luz, había señalado con el dedo. Ese niño, dijo, no era un bebé. Era el anticristo. Y para salvar al mundo del apocalipsis, para purificar el planeta, el anticristo debía ser sacrificado en el fuego. Lo que sucedió esa noche en Coyihuay no fue un accidente. Fue un asesinato ritual. Bienvenidos a los archivos del abismo. Lo que están a punto de escuchar es el expediente de Ramón Castillo Gaete y la secta de Coyihuay. Un caso que nos obliga a preguntar, ¿qué tan delgada es la línea entre la fe y la locura? ¿Y qué se necesita para que personas buenas e inteligentes cometan el acto más monstruoso de todos? Antes de abrir este archivo, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué país, nos acompañan. El abismo, a veces, se disfraza de iluminación. Comencemos. Ramón Castillo Gaete, o Antares de la Luz, como se rebautizó a sí mismo, no era un líder de culto tradicional. No era un anciano carismático de los años 60. Era un músico fracasado, un joven de 35 años, delgado, con ojos magnéticos, que había encontrado poder en una mezcla tóxica de ideologías. Su doctrina era un cóctel de gnosticismo, creencias andinas, ovnis, y, crucialmente, el uso ritual de ayahuasca. Antares no construyó su secta con vagabundos o marginados, como lo hizo Constanzo. Hizo algo mucho más difícil. Convenció a la élite intelectual y artística de Santiago. Sus seguidores no eran tontos. Eran personas educadas, arquitectos, diseñadores, cineastas, que se sentían vacías en la sociedad moderna y buscaban un despertar espiritual. Él les ofreció ese despertar. Les ofreció un propósito. Les dijo que él era la reencarnación de Dios. Y ellos le creyeron. Durante meses, en su comunidad aislada en Coyihuay, el grupo vivió bajo su control absoluto, entregándole su dinero, sus cuerpos y, finalmente, sus mentes. Este documental de Archivos del Abismo analizará el ascenso de Ramón Castillo, la psicología de la coerción grupal y la aterradora secuencia de eventos que llevaron a un grupo de personas normales a convencerse de que quemar a un recién nacido en una hoguera no era un asesinato, sino un acto sagrado para salvar al universo. Para entender el horror que se desató en Coyihuay, primero debemos abrir el archivo de su arquitecto, Ramón Castillo Gaete. A diferencia de otros monstruos que hemos documentado, como Garavito o Goyo Cárdenas, Ramón Castillo no nació en la miseria abyecta ni fue producto de un abuso físico sádico. Nació el 21 de diciembre de 1977, en el seno de una familia de clase media normal de Santiago de Chile. Su padre era un respetado militar de la Fuerza Aérea. Su madre, una dueña de casa. Creció en un entorno estable, con acceso a educación, a música, a una vida confortable. Y esta normalidad es, precisamente, lo que hace que su expediente sea tan perturbador. No hubo un trauma evidente, un evento claro que fracturara su psique. El abismo, en Ramón Castillo, parece haber sido innato, un narcisismo patológico que lo acompañó desde la cuna. Desde niño, fue descrito como difícil. Inteligente, sí, pero rebelde, con un profundo desprecio por la autoridad. Chocaba constantemente con su padre, el militar disciplinado. Ramón era el artista, el sensible, el incomprendido. Desarrolló una pasión por la música. No la música popular, sino la música elevada. La música andina, los cantos gregorianos, los sonidos esotéricos. Se veía a sí mismo como un genio no reconocido, un alma superior atrapada en un mundo mundano. Esta autopercepción de grandeza, combinada con un éxito social y profesional nulo,
Es el combustible clásico para la creación de un líder de culto. Durante sus 20 años, Ramón Castillo intentó ser músico. Tocaba la flauta, la guitarra, componía. Pero fracasó. No era el genio que creía ser. Sus bandas no llegaban a nada. Sus composiciones eran ignoradas. La sociedad, el mundo real, se negaba a reconocer su divinidad autoproclamada. Era, para el mundo, un simple hippie más, un joven perdido, un vago que vivía a costa de su familia. Este fracaso fue insoportable para su ego narcisista. Si el mundo no podía ver su grandeza, entonces el mundo estaba equivocado. El problema no era él, era la realidad. Y si la realidad no se ajustaba a su visión, él crearía una nueva realidad. Abandonó la música y comenzó una búsqueda espiritual desesperada. Viajó. Buscó respuestas en el gnosticismo, en las filosofías orientales. Se dice que viajó a China, buscando un despertar en templos budistas. Pero lo que encontró no fue la iluminación, fue una justificación para su propio narcisismo. Regresó a Chile convencido de que era un ser evolucionado. Y fue entonces cuando descubrió la herramienta que le permitiría construir su nueva realidad, la ayahuasca. La ayahuasca, el brebaje alucinógeno sagrado de la Amazonía, no fue para él una medicina, fue un arma. En las visiones psicodélicas del DMT, Ramón Castillo encontró la prueba que necesitaba. Sus delirios de grandeza ya no eran delirios, eran revelaciones divinas. Los espíritus le hablaban. El universo le revelaba sus secretos. Y, finalmente, en una de estas ceremonias, recibió la revelación definitiva. Él no era Ramón Castillo Gaete, el músico fracasado de Santiago. Él era la reencarnación de Dios en la tierra. Adoptó un nuevo nombre. Un nombre cósmico, grandioso. Antares de la Luz. Antares, por la estrella más brillante de la constelación de Escorpio. De la luz, por ser el portador de la verdad. Ahora, ya no era un don nadie. Era un Mesías. Y un Mesías necesita una doctrina. La doctrina de Antares de la Luz era un cóctel tóxico y personalizado, perfecto para una generación de clase media alta, educada pero espiritualmente vacía. Mezcló todo. Tomó la profecía maya del 2012, el supuesto fin del mundo, como su evento central. Tomó el gnosticismo, con su idea de que el mundo material es una prisión creada por un dios falso, el demiurgo, y que debemos despertar la conciencia para volver a la luz. Añadió creencias andinas, ovnis, y su propia música sanadora. Y él, por supuesto, era el centro de todo. Él era el único que podía despertar a los demás. Él era Dios. ¿Y cómo despertaba a sus seguidores? A través del control total, facilitado por la ayahuasca. Antares de la Luz no buscó a los pobres o a los marginados. Al igual que Constanzo, buscó a la élite. Comenzó a dirigir ceremonias de ayahuasca en los barrios acomodados de Santiago. Sus clientes eran jóvenes profesionales, arquitectos, diseñadores, cineastas, veterinarios. Gente con dinero, con educación, pero con un profundo vacío existencial. Eran la presa perfecta. En las ceremonias, Antares usaba la droga para romper sus barreras psicológicas. Y en ese estado de vulnerabilidad psicodélica, él insertaba su doctrina. El mundo se va a acabar el 21 de diciembre de 2012, les decía. Un cataclismo purificará la tierra. Solo aquellos que estén despiertos, mis elegidos, sobrevivirán. Y para despertar, deben renunciar a todo, a su ego, a su dinero, a su familia, y obedecerme solo a mí. Porque yo soy Dios. El músico fracasado finalmente había encontrado su escenario. Y su público, drogado y desesperado por un propósito, estaba listo para aplaudir. Y para obedecer. Las ceremonias de ayahuasca de Antares de la Luz en Santiago fueron un éxito rotundo. Encontró exactamente el público que buscaba. Jóvenes profesionales de clase alta, desilusionados con el capitalismo, el catolicismo y la modernidad. Buscaban una verdad más profunda, y Antares se la ofreció. Su carisma magnético, combinado con el poder desorientador de la droga, fue irresistible. En pocos meses, a finales de 2011, había reunido un círculo íntimo de seguidores devotos. Este no era un grupo de marginados, era la élite de Santiago. Estaba Pablo Undurraga, un arquitecto y músico talentoso, que se convertiría en su lugarteniente.
Estaba Natalia Guerra, una diseñadora. Estaba Carolina, una cineasta. Y estaba Josefina, una veterinaria. Eran personas inteligentes, con carreras, con familias que los amaban. Pero todos compartían un vacío existencial que Antares supo identificar y explotar. Les dijo que sus vidas normales eran una farsa, una prisión del demiurgo. Que sus trabajos, sus familias, sus logros, todo era parte de la ilusión. La única realidad era el despertar que él ofrecía. Y el despertar, les dijo, no podía ocurrir en la ciudad contaminada. Para sobrevivir al apocalipsis del 21 de diciembre de 2012, debían crear un arca. Una comunidad pura, aislada del mundo moribundo. Aquí es donde el culto da su paso fatal hacia el aislamiento. Usando el considerable dinero que sus seguidores le entregaron, Antares exigía que donaran todos sus bienes terrenales a la causa. Compraron un terreno en el lugar más aislado que pudieron encontrar, Coyihuay. Coyihuay es una zona remota en la cordillera de la costa, cerca de Valparaíso. No es un pueblo, es una serie de colinas áridas, de difícil acceso, con poca agua y sin servicios básicos. Es el lugar perfecto para desaparecer. Allí, la secta construyó su comunidad. No eran mansiones, eran domos, estructuras geodésicas simples y cabañas rústicas. Dejaron sus lujosos apartamentos en Santiago y se mudaron a este desierto. Dejaron sus trabajos. Cortaron lazos con sus familias. Entregaron sus teléfonos celulares. Se desconectaron por completo del mundo exterior. Este aislamiento geográfico fue la herramienta de control más poderosa de Antares. En Santiago, sus seguidores aún eran arquitectos y diseñadores que iban a ceremonias. En Coyihuay, no eran nadie. Su única identidad era la que Antares les daba. Él era su única fuente de información, de comida, de estructura y de verdad. Se convirtió en su sol. Y el resto del universo dejó de existir. La vida en Coyihuay se convirtió en una dictadura espiritual. Antares de la Luz, el dios reencarnado, ejercía un control absoluto. Estableció un sistema de jerarquía. Él era Dios. Su lugarteniente, Pablo Undurraga, era el primer guerrero. Las mujeres eran sus esposas espirituales. Impuso el celibato a todos sus seguidores, excepto a él mismo. Él, como Dios, tenía derecho a tener relaciones sexuales con todas las mujeres de la secta, incluida la esposa de Pablo Undurraga. Lo justificaba como un acto espiritual, una forma de compartir su luz y purificarlas. Era, por supuesto, el abuso sexual sistemático, clásico de los líderes de culto, disfrazado de teología. Las ceremonias de ayahuasca se volvieron más frecuentes y más intensas. Ya no eran una vez al mes, eran varias veces por semana. Antares usaba la droga no para la iluminación, sino para el control mental. Mantenía a sus seguidores en un estado perpetuo de vulnerabilidad psicodélica. En sus visiones, él era Dios, y sus órdenes eran la ley del universo. El control era total. Los obligó a cambiar sus nombres. Les dio nombres cósmicos. Los obligó a quemar sus posesiones antiguas. Quemaron sus fotos familiares, sus títulos universitarios. Era un borrado sistemático de su identidad pasada. Y luego, introdujo el castigo. Antares enseñaba que el ego era el enemigo. Y cualquier signo de duda, cualquier pregunta, cualquier recuerdo de la vida anterior, era el ego hablando. El castigo por dejar hablar al ego era brutal, y lo llamaba sanación. Obligaba a los miembros a golpearse entre sí. Los forzaba a ayunos prolongados. Y practicaba la humillación pública. En un incidente infame, obligó a una seguidora que dudó a permanecer desnuda en el frío de la montaña durante horas, mientras los demás la observaban. En cuestión de meses, un grupo de profesionales inteligentes y educados se había reducido a una banda de seguidores aterrorizados, desnutridos, drogados y completamente adoctrinados, que adoraban al hombre que los estaba destruyendo. Estaban listos para hacer cualquier cosa que su Dios les pidiera. Y Antares estaba a punto de pedirles lo impensable. El año 2012 amaneció sobre la comunidad de Coyihuay con una atmósfera de fervor y paranoia. Para el resto del mundo, la profecía maya era un chiste de Internet, un pretexto para fiestas temáticas. Pero para el círculo íntimo de Antares de la Luz, el 21 de diciembre de 2012 era una fecha literal.
Era el fin. Un apocalipsis de fuego y agua que purificaría el planeta. Y ellos eran los únicos elegidos para sobrevivir, para repoblar la Tierra como una nueva raza de seres despiertos. La vida en el campamento se volvió una cuenta regresiva. Los rituales de ayahuasca, antes semanales, ahora eran casi diarios. Antares mantenía a sus seguidores en un estado perpetuo de trance, disociados de la realidad, sus mentes inundadas por las visiones y la doctrina de su líder. Él era su única conexión con la verdad. Y fue en medio de este fervor apocalíptico que ocurrió un evento biológico que lo cambiaría todo. Natalia Guerra, una de las seguidoras más devotas y esposa espiritual de Antares, quedó embarazada. En cualquier otra circunstancia, un nacimiento en una secta del fin del mundo sería visto como un milagro, el nacimiento del nuevo Adán, el primer hijo de la nueva era. Pero para Antares de la Luz, un narcisista patológico cuyo control total estaba siendo amenazado por un evento que él no había planeado, el embarazo fue una crisis. Y su ego encontró una solución aterradora. Una noche, durante una ceremonia de ayahuasca particularmente intensa, Antares tuvo una visión. Reunió a sus seguidores, sus rostros pálidos iluminados por el fuego. Sus ojos, los ojos magnéticos del Dios reencarnado, estaban llenos de una furia divina. He visto la verdad, anunció, su voz temblando con una autoridad profética. El Demiurgo, el Dios falso que creó este mundo prisión, ha enviado un alma oscura para infiltrarnos. Ha enviado a un ser de oscuridad pura para evitar que salvemos al mundo, para hacernos fracasar en el último momento. Sus seguidores, drogados y aterrorizados, escuchaban. ¿Dónde está, padrino?, preguntó Pablo Undurraga, su lugarteniente. Antares levantó un dedo tembloroso y señaló. No a un enemigo externo. Señaló el vientre de Natalia Guerra. ¡Ay, Ciseo! El ser que Natalia lleva en su vientre no es un niño. No es mi hijo. Es el anticristo. Es el Demiurgo encarnado. Ha venido a destruirnos desde adentro. El shock en el campamento debió ser absoluto. Natalia Guerra, la devota, ahora era la portadora del mal supremo. Esta fue la genialidad diabólica de Constanzo en los narcosatánicos, y ahora de Antares. Transformar un problema, un embarazo no deseado, un estudiante americano, en una prueba de fe. Antares reescribió la narrativa. El apocalipsis del 21 de diciembre ya no era un evento externo que debían sobrevivir. Ahora era una batalla que debían ganar. Y el enemigo final era ese bebé nonato. Durante los siguientes meses, la vida de Natalia Guerra se convirtió en un infierno psicológico. Antares comenzó un proceso sistemático de deshumanización, no solo de ella, sino del feto. La aisló. La acusó públicamente de ser débil, de haber permitido que la oscuridad plantara su semilla en ella. El resto del grupo, incluidos sus antiguos amigos y su propio esposo, Pablo Undurraga, quien también tenía relaciones con Natalia bajo las órdenes de Antares, comenzaron a verla no como una mujer embarazada, sino como un contenedor contaminado. Y el bebé era el enemigo. Antares ordenaba ceremonias de limpieza donde obligaba a Natalia a beber ayahuasca, a pesar de su embarazo, para purificar el recipiente. La obligaba a ayunar, la golpeaba, actos que él llamaba sanación, para expulsar al demonio. Es casi imposible imaginar el nivel de coerción psicológica y abuso espiritual necesario para que una madre se vuelva contra el hijo en su propio vientre. Pero Antares lo logró. Convenció a Natalia, y a todo el grupo, de que ella no estaba embarazada de un bebé, sino de un monstruo. Y que si ese monstruo nacía, el mundo se acabaría, y sus almas se perderían para siempre. Solo había una solución. Un acto final de purificación. El bebé, en cuanto naciera, no podía vivir. Debía ser sacrificado. Y no de cualquier manera. Debía ser entregado al elemento purificador, el fuego. El 21 de noviembre de 2012, exactamente un mes antes del supuesto apocalipsis, Natalia Guerra dio a luz. En la cabaña de Coyihuay, asistida por las otras mujeres de la secta, nació un niño. Un niño varón, sano. Pero en esa cabaña, nadie celebró. No hubo alegría. Hubo terror. Miraron al recién nacido no con amor, sino con miedo. Era el anticristo. Y su Dios, Antares de la Luz, dio la orden final. El sacrificio para salvar al mundo debía prepararse. El 23 de noviembre de 2012,
2 días después del nacimiento, la comunidad de Coyihuay se preparó para el ritual. El aire en las colinas debió estar cargado de una electricidad terrible. El anticristo, como Antares había bautizado al recién nacido, estaba vivo. Lloraba. Tenía hambre. Era un bebé normal, sano, llamado Jesús por su madre en un breve instante de lucidez antes de que el culto lo reclamara. Pero para Antares, ese llanto no era el de un bebé. Era la voz del demiurgo, el dios falso, riéndose de ellos. Durante esos 2 días, Antares preparó psicológicamente a su rebaño para el acto final. Les repitió la profecía. El mundo se acabaría en un mes, el 21 de diciembre, y la única forma de sobrevivir, de ascender y salvar al planeta, era destruir a este ser oscuro que había nacido entre ellos. No era un asesinato, les insistía. Era una liberación. Estaban liberando el alma pura del niño de la prisión de carne corrupta que el demiurgo le había impuesto. Era un acto de amor cósmico. Y ellos, drogados con ayahuasca, privados de sueño y completamente aislados de cualquier voz de la razón, le creyeron. Creían que el destino del universo dependía de lo que hicieran esa noche en esa colina chilena. La coerción era total. La noche del 23 de noviembre era fría. Antares de la Luz, el padrino, se vistió para la ocasión. Se puso sus túnicas rituales. Ordenó a sus seguidores que cavaran un hoyo en la tierra, en la cima de la colina más alta de la propiedad, y que encendieran una gran hoguera. Mientras el fuego crecía, iluminando la escena con un resplandor naranja y rojizo, el resto del culto se preparaba. Estaban en un estado de trance, inducido por días de ayuno, cánticos y el consumo ritual de ayahuasca. Eran autómatas esperando la orden de su Dios. La figura más trágica en esta escena era la madre, Natalia Guerra. Los testimonios posteriores revelan que estaba en un estado de shock disociativo total. Aterrorizada por Antares, quien la había amenazado de muerte si fallaba, y genuinamente convencida por la droga y el adoctrinamiento de que su hijo era el anticristo, ella misma se convirtió en una participante. Se dice que fue ella quien, en un estado de trance, llevó al bebé de 2 días de nacido, envuelto en mantas, hacia la hoguera. Antares de la Luz comenzó el ritual. Se paró frente al fuego, levantó los brazos al cielo estrellado y comenzó a cantar. Habló de la purificación. Habló del fin de los tiempos. Habló de la oscuridad que debía ser purgada. El resto de la secta, incluido Pablo Undurraga, el esposo de Natalia y, técnicamente, el padrastro del bebé, coreaban detrás de él. Eran, en ese momento, una solamente colmena, controlada por la voluntad de Antares. Y entonces, Antares dio la orden. Natalia Guerra, la madre, con los ojos vacíos por la droga y el horror, le entregó el bebé. Antares tomó al recién nacido. No lo vio como a un ser humano. Lo vio como a un símbolo. Lo vio como el obstáculo final para su propia divinidad. Lo que sucedió después es el acto central de este expediente, un acto que hiela la sangre. Según las confesiones, Antares de la Luz colocó al bebé sobre una tabla de madera. Y, frente a sus seguidores que cantaban en trance, arrojó al niño vivo a la hoguera. El llanto del bebé fue ahogado por el crepitar del fuego y los cánticos de la secta. Los miembros no reaccionaron con horror. No hubo gritos. No hubo intentos de detenerlo. Estaban completamente adoctrinados. Creían, en ese instante, que estaban salvando al mundo. Vieron a su líder cometer el acto más atroz imaginable, y lo interpretaron como el acto de salvación definitivo. Antares de la Luz observó cómo el fuego consumía el sacrificio. Cuando todo terminó, cuando solo quedaron las cenizas, levantó los brazos y declaró la victoria. El anticristo había sido destruido. El demiurgo había sido derrotado. El mundo estaba a salvo. Y ellos, sus elegidos, estaban listos para el apocalipsis del 21 de diciembre. El sacrificio estaba completo. En la colina de Coyihuay, bajo la mirada indiferente de las estrellas andinas, un grupo de profesionales educados de clase alta, liderados por un músico fracasado, acababan de cometer un infanticidio ritual, convencidos de que eran héroes. El abismo de la credulidad humana y la manipulación psicopática rara vez se ha mostrado de forma tan clara y aterradora. El sacrificio del recién nacido, el 23 de noviembre de 2012, fue el punto de no retorno. El acto más atroz había sido cometido, y para la psique de los seguidores,
Este acto debía ser justificado. Se convirtió en la piedra angular de su fe. Habían matado a un bebé, no por maldad, sino para salvar al mundo. Esta creencia era lo único que se interponía entre ellos y la locura total, entre ellos y la culpa insoportable. Las siguientes 4 semanas en el campamento de Coyihuay debieron ser una mezcla surrealista de fervor apocalíptico y un terror subconsciente. Antares de la Luz, ahora un dios que había exigido y recibido el sacrificio máximo, estaba en la cima de su poder. Controlaba cada segundo de sus vidas. Los días transcurrían en una bruma de rituales de purificación, ayunos, cánticos y el consumo constante de ayahuasca. Antares les aseguraba que su acto los había elevado. Eran los elegidos. Eran los únicos seres puros en un planeta corrupto que estaba a punto de ser limpiado por el fuego y el agua. La madre, Natalia Guerra, fue elevada a un estatus de mártir o heroína, la mujer cuya valentía al entregar al anticristo había salvado al universo. Ella misma, profundamente traumatizada y disociada, aceptó este papel como su única tabla de salvación. Estaban todos, en esencia, compartiendo una psicosis colectiva, atrapados en una burbuja de realidad alternativa en esas colinas áridas, mientras el mundo exterior, ajeno a su drama cósmico, se preparaba para la Navidad. Y entonces, llegó el gran día. El 21 de diciembre de 2012. El fin del calendario maya. El apocalipsis. Esa noche, Antares reunió a su culto en la cima de la colina, en el mismo lugar donde la hoguera había ardido un mes antes. Las cenizas del bebé aún estaban mezcladas con la tierra bajo sus pies. El ritual fue el más intenso de todos. Consumieron dosis masivas de ayahuasca. Cantaron durante horas. Se prepararon para el gran despertar. Antares les había dicho que no sería un fin, sino una transformación. Que verían naves de luz, que sus cuerpos se volverían etéreos, que ascenderían a una nueva dimensión mientras el resto del mundo, los dormidos, perecerían en terremotos e inundaciones. Esperaron. La noche era clara. Las estrellas andinas brillaban con una indiferencia helada. Pasó la medianoche. El 21 se convirtió en el 22. Y nada pasó. El suelo no tembló. El cielo no se abrió. Las naves de luz no llegaron. A medida que las horas pasaban y los efectos de la ayahuasca comenzaban a disiparse, el fervor fue reemplazado por una confusión helada. Y entonces, la peor traición de todas, salió el sol. El amanecer del 22 de diciembre debió ser el momento psicológico más devastador para la secta. El apocalipsis había fallado. El mundo seguía allí. Normal. Aburrido. Intacto. Este es el momento más peligroso para cualquier culto apocalíptico, la disonancia cognitiva. Cuando la profecía falla, la mente del creyente tiene 2 opciones. 1. Aceptar que todo fue una mentira, que el líder es un fraude y que uno es un idiota, y, en este caso, un asesino. O 2. Una opción mucho más fácil, reinterpretar la realidad. Y Antares de la Luz, el maestro narcisista, les dio esa reinterpretación. Cuando sus seguidores, confundidos y asustados, lo miraron, él no mostró duda. Mostró triunfo. «¿No lo ven?», les gritó. «Funcionó. Nuestro sacrificio salvó al mundo. El acto de purificación que hicimos fue tan poderoso, que detuvo el cataclismo. El demiurgo ha sido derrotado. Nosotros, con nuestro poder, hemos salvado a esta humanidad ingrata». Fue un golpe maestro de manipulación. Cambió la narrativa instantáneamente. No habían fallado. Habían tenido éxito de una manera tan profunda que el mundo ni siquiera se dio cuenta. Para la mayoría de los miembros, drogados y psicológicamente destrozados, esta explicación fue un alivio inmenso. Su acto monstruoso no fue en vano. No eran asesinos, eran salvadores. Pero para algunos, el hechizo se había roto. El sol de la mañana del 22 de diciembre era demasiado real. La muerte del bebé era demasiado real. Y el fracaso de la profecía era demasiado evidente. Pablo Undurraga, el lugarteniente, el arquitecto que había financiado gran parte del culto, fue el primero en quebrarse. La realidad lo golpeó. Habían matado al hijo de la mujer que amaba, Natalia, por nada. Por la mentira de un músico fracasado. El dios Antares se reveló como lo que era, Ramón Castillo Gaete, un psicópata manipulador. El culto comenzó a fracturarse desde adentro.
Antares, sintiendo esta duda, sintiendo que su poder se escapaba, se volvió paranoico y violento. Amenazó a Pablo. Le dijo que su ego estaba interfiriendo y que si no volvía a la obediencia, él mismo sería el próximo sacrificio. La utopía de Coyihuay se había convertido en una prisión de terror. Pablo Undurraga, aterrorizado por su vida, tomó una decisión: tenía que escapar. El amanecer del 22 de diciembre de 2012 fue el principio del fin para Antares de la Luz. Su golpe maestro de manipulación, "hemos salvado al mundo", había funcionado para la mayoría de sus seguidores, que estaban desesperados por encontrar una justificación para el infanticidio que habían presenciado. Pero para Pablo Undurraga, el arquitecto, el lugarteniente, el hombre que había financiado la secta y entregado a su propia esposa a Antares, la ilusión se hizo añicos. La disonancia cognitiva era demasiado brutal. El sol que salió esa mañana no era un símbolo de salvación, era un testigo implacable de su fracaso moral. Vio a Natalia Guerra, la madre del bebé sacrificado, caminar como una autómata, sus ojos vacíos, y entendió que no era una heroína, sino una víctima destrozada. Y vio a Antares, no como un dios, sino como un músico fracasado, un psicópata narcisista que los había usado a todos. Pero fue el miedo, más que la culpa, lo que precipitó la fractura. Antares, sintiendo la duda de Pablo como un animal siente un cambio en el viento, se volvió contra él. Lo acusó públicamente frente al grupo. "El demiurgo ha entrado en ti, Pablo", le gritó. "Tu ego está intentando destruirnos. Eres un traidor". Antares lo amenazó. Le dijo que si no se purificaba, si no volvía a la obediencia total, él mismo sería el próximo sacrificio. "El anticristo se ha ido", le dijo Antares, "pero la oscuridad busca un nuevo recipiente. Y te está eligiendo a ti". Para Pablo Undurraga, esto no era una metáfora. Acababa de ver a este hombre quemar a un recién nacido. Sabía que la amenaza era real. Durante los siguientes meses, de enero a marzo de 2013, Coyihuay dejó de ser una utopía espiritual y se convirtió en un gulag psicológico. El fracaso de la profecía había vuelto a Antares errático, paranoico y violentamente autoritario. Mantenía a sus seguidores en línea a través del terror puro, recordándoles constantemente que eran cómplices de asesinato. "Si yo caigo", les decía, "ustedes caen conmigo. Si me traicionan, les diré a la policía que ustedes mataron al bebé". Era un pacto de silencio sellado con la sangre de un niño. Pero Pablo Undurraga ya no era un creyente, era un rehén. Esperó su oportunidad. A finales de abril de 2013, 4 meses después del sacrificio, bajo un pretexto, quizás ir a la ciudad a comprar provisiones, Pablo logró escapar. Dejó el campamento de Coyihuay y no miró atrás. Condujo, probablemente durante horas, en un estado de pánico y confusión total. Estaba huyendo de un dios loco, pero también estaba huyendo de sí mismo. ¿A dónde podía ir? ¿A la policía? ¿Qué les diría? "Hola, soy un arquitecto de clase alta y he pasado el último año en una secta que quemó a un bebé para detener el fin del mundo". Sonaba, objetivamente, como la confesión de un lunático. Sus primeras acciones fueron erráticas. Se escondió. Intentó procesar la magnitud de lo que había hecho. El peso de la culpa, ahora que estaba fuera de la influencia de la ayahuasca y del carisma de Antares, debió ser aplastante. Había financiado a un monstruo. Había participado, pasivamente, en el asesinato del hijo de su esposa. Finalmente, incapaz de soportar el secreto, hizo lo único que podía: buscó ayuda, no en la ley, sino en su propia clase social. Contactó a un amigo, un psiquiatra, y le contó todo. El psiquiatra, horrorizado, entendió que no estaba tratando con un delirio. Estaba tratando con un hecho real. Aconsejó a Pablo que esto era un asunto policial de la máxima gravedad. Juntos, contactaron a la familia de Pablo. Y la familia, usando sus conexiones, se aseguró de que cuando Pablo hablara, la policía lo escuchara. La denuncia no se hizo en una comisaría de barrio. Se hizo directamente a la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, el equivalente al FBI. El 24 de abril de 2013, Pablo Undurraga, acompañado por un abogado y su psiquiatra, se sentó frente a los detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE. Y durante horas,
El arquitecto les contó la historia más increíble que jamás habían escuchado. Les habló de Antares de la Luz, del fin del mundo, de la ayahuasca, de la comunidad de Coyihuay. Y finalmente, con la voz rota, les habló del bebé, del anticristo y de la hoguera. Los detectives, al principio, estaban tan escépticos como cualquiera. Sonaba a una fantasía drogada. Pero Pablo Undurraga no era un vagabundo. Era un arquitecto de una familia respetada. Tenía nombres, fechas, lugares, y su terror era palpable. Los investigadores hicieron una comprobación rápida. Ramón Castillo Gaete existía. Natalia Guerra existía. El terreno en Coyihuay existía. De repente, la historia más loca del mundo empezó a sonar aterradoramente real. La maquinaria de la PDI se activó. Obtuvieron una orden judicial. Y el 25 de abril de 2013, un convoy de vehículos todoterreno, junto con un equipo forense, se dirigió en silencio hacia las colinas áridas de Coyihuay, sin saber si iban a encontrar una comuna hippie o la escena de un crimen ritual. El 25 de abril de 2013, un convoy de vehículos de la Policía de Investigaciones, PDI, de Chile avanzaba en silencio por los caminos de tierra y polvo de Coyihuay. Los detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, hombres curtidos en secuestros y homicidios, viajaban con una sensación de profunda incredulidad. La historia que Pablo Undurraga les había contado era demencial. Un dios reencarnado, un apocalipsis fallido, un bebé sacrificado. La mayoría probablemente esperaba encontrar una comuna hippie, un grupo de jóvenes de clase alta quemados por la ayahuasca, y quizás una tumba vacía, producto de un delirio colectivo. No estaban preparados para la realidad. Al llegar al terreno, la comunidad estaba casi desierta. Antares de la Luz, con su instinto animal para el peligro y probablemente alertado por la fuga de Undurraga, ya se había ido. Se había esfumado. Pero en el rancho quedaban algunos seguidores. Los más débiles, o quizás los más asustados, incluyendo a Natalia Guerra, la madre del bebé. La PDI irrumpió en el campamento. La escena era desoladora. Domos geodésicos a medio construir, una cocina comunal sucia, un ambiente de abandono y paranoia. Los pocos miembros presentes, al ver a la policía, no reaccionaron con violencia, sino con una extraña calma, una apatía disociativa. Estaban desnutridos, sus ojos vacíos, aún bajo la influencia residual de las drogas y el adoctrinamiento. Cuando les preguntaron por Ramón Castillo Gaete, Antares, ellos simplemente respondieron: Dios se ha ido. Ascendió. Pero los detectives no estaban allí por los vivos, estaban allí por el muerto. Pablo Undurraga les había dado un mapa. Les dijo dónde buscar. En la colina más alta de la propiedad. El equipo forense, siguiendo a Undurraga, que ahora servía como un Dante aterrorizado guiándolos por su propio infierno, llegó al lugar. Era un círculo de piedras quemadas. Una hoguera ritual. A simple vista, no parecía más que eso, las cenizas frías de un fuego de campamento. Pero los forenses comenzaron su trabajo. Con una precisión meticulosa, empezaron a tamizar las cenizas. Y entonces, la broma cósmica se detuvo. El delirio se hizo real. Encontraron huesos. Huesos pequeños, frágiles, calcinados. Huesos que, por su tamaño y estructura, no podían pertenecer a ningún animal conocido en la zona. Eran, sin lugar a dudas, los restos de un infante humano. Un recién nacido. La confesión de Pablo Undurraga era cierta. El horror era real. El impacto de este descubrimiento fue absoluto. Los detectives, hombres que han visto lo peor de la sociedad, se enfrentaron a algo para lo que no hay entrenamiento: el infanticidio ritual. Encontraron fragmentos del cráneo, tan delgados como una cáscara de huevo. Encontraron restos de la pelvis. Y, según los informes, encontraron un pequeño pendiente o amuleto que Antares había ordenado colocar sobre el bebé. El aire en Coyihuay se volvió pesado, irrespirable. La policía arrestó a Natalia Guerra y a los otros miembros presentes. Y la cacería humana más extraña de la historia de Chile comenzó: la búsqueda de un dios autoproclamado llamado Antares de la Luz. Mientras la PDI peinaba las colinas, la prensa obtuvo la noticia. Y explotó. La secta del fin del mundo, el horror de Coyihuay,
Sacrificaron a un bebé para evitar el apocalipsis. La sociedad chilena, conocida por su conservadurismo y su fuerte arraigo católico, quedó en estado de shock. ¿Una secta? ¿Sacrificios humanos? En 2013, esto no era un crimen de pobreza o narcotráfico. Esto era algo diferente. Era un crimen de la élite. Los miembros arrestados no eran delincuentes comunes. Sus nombres comenzaron a filtrarse: Undurraga, Guerra, López, apellidos de las buenas familias de Santiago. Eran arquitectos, diseñadores, cineastas. La vergüenza y el horror se magnificaron. ¿Cómo podían estas personas, con educación universitaria, con todo el privilegio del mundo, haber caído tan bajo? La historia de Antares de la Luz se convirtió en una obsesión nacional. ¿Quién era este hombre? ¿Este músico fracasado que se convirtió en un mesías asesino? ¿Cómo había logrado un control tan absoluto sobre mentes supuestamente brillantes? La policía, ahora con la evidencia forense de la hoguera, comenzó a reconstruir la historia. Y cada detalle era más oscuro que el anterior. Se enteraron de los abusos, del control total, de la ayahuasca usada como herramienta de coerción, de la teología retorcida del demiurgo y el anticristo. Y se enteraron de que el monstruo, Ramón Castillo Gaete, el dios, estaba huyendo. Y probablemente estaba armado. La pregunta ya no era qué había pasado, sino dónde se escondería un dios caído. El descubrimiento forense en las colinas de Coyihuay, las cenizas del recién nacido, transformó la investigación de un caso de secta a una cacería humana por infanticidio. La Policía de Investigaciones, PDI, de Chile actuó con una velocidad implacable. Las caras de Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz, y de los miembros principales del culto, como Pablo Undurraga y Natalia Guerra, estaban ahora en todos los noticieros del país, no como gurús espirituales, sino como los principales sospechosos del crimen más atroz de la década. La nación chilena, desde la élite de Santiago hasta los pueblos más remotos, estaba unificada en el horror y la repulsión. La prensa no les dio tregua, apodándolos la secta del fin del mundo, y cada detalle que emergía era más sórdido que el anterior: el abuso, la ayahuasca, la profecía del anticristo. Para Antares de la Luz, el dios que había fallado en predecir el fin del mundo, esta exposición pública era el verdadero apocalipsis. El 21 de diciembre de 2012, el mundo no se acabó, pero el 25 de abril de 2013, su mundo sí lo hizo. Cuando Pablo Undurraga desertó y la policía encontró los restos, Antares supo que el juego había terminado. Su control sobre el resto de la secta se evaporó. El miedo a la policía era ahora mucho más fuerte que el miedo a su magia. El dios estaba desnudo. Y huyó. Ramón Castillo Gaete, el hombre que se creía la reencarnación de Dios, se convirtió en un fugitivo patético. Tomó el dinero que le quedaba, sus instrumentos musicales y huyó de Coyihuay, probablemente horas antes de que llegara la PDI. Su primer instinto fue desaparecer. Sabía que Chile, un país largo y estrecho, era una trampa. Cada aeropuerto, cada terminal de autobús, cada puesto fronterizo, pronto tendría su rostro. Necesitaba salir, y rápido. Cruzó la frontera, probablemente por un paso ilegal en el norte, y se dirigió a Perú. La elección de Perú no fue casual. Era un país que conocía, donde ya había viajado en sus búsquedas espirituales. Era un país vasto, con una geografía montañosa y selvática donde un hombre podía desaparecer. Y, lo más importante, era un lugar donde la ayahuasca y el misticismo andino eran parte de la cultura local. Quizás, en su mente delirante, pensó que encontraría refugio entre otros chamanes, que sería protegido. O quizás, simplemente, corría sin rumbo. La PDI chilena, mientras tanto, activó la alerta roja de Interpol. El rostro de Antares de la Luz se convirtió en el más buscado de Sudamérica. La cacería era internacional. Los miembros de la secta que quedaron en Chile fueron capturados uno por uno. Pablo Undurraga, el denunciante, se entregó. Natalia Guerra, la madre, fue encontrada en un estado de shock psicológico total. El resto de los guerreros de Antares cayeron sin resistencia, sus mentes rotas por la droga y la culpa. Mientras sus seguidores enfrentaban la justicia en Chile, Antares vivía sus últimos días como un fantasma en Perú. Llegó a la ciudad de Cusco, la antigua capital inca, ahora un centro turístico global.
Pero él no estaba allí como turista. Estaba allí como un animal acorralado. Se escondió en un hostal barato, en el barrio de San Pedro. Los testimonios de los dueños del hostal, recogidos después, pintan un retrato trágico. No vieron a un dios, vieron a un hombre demacrado, paranoico, que apenas salía de su habitación. Hablaba solo. Tocaba su flauta en la noche, melodías tristes y erráticas. Estaba, según los informes, en un estado de psicosis total. El hombre que había usado la ayahuasca para controlar a otros, ahora parecía estar consumido por sus propias visiones, sin la droga. La realidad se había disuelto. Quizás, en su mente, el fin del mundo sí había ocurrido, y él era el único que lo sabía. El 1 de mayo de 2013, menos de una semana después de la redada en Coyihuay, la policía peruana, alertada por Interpol, finalmente localizó su escondite. Rodearon la manzana. Pero Antares, paranoico y siempre alerta, los vio venir. No iba a permitir que lo capturaran. No iba a enfrentar la humillación de un juicio. No iba a ser exhibido como un monstruo, como la prensa chilena lo estaba haciendo. Él era Antares de la Luz. Él era Dios. Y si moría, moriría en sus propios términos. Cuando la policía irrumpió en el patio del hostal, lo encontraron. Se había colgado, usando un cinturón, en una viga del destartalado edificio. Ramón Castillo Gaete, el músico fracasado que se convirtió en un mesías asesino, el hombre que convenció a otros de que era inmortal, terminó su vida solo, en un hostal barato en Cusco, con un nudo en el cuello. Fue un final patético y solitario para un dios. El abismo, finalmente, había reclamado a su propio creador. La muerte de Ramón Castillo Gaete en un hostal barato de Cusco no cerró el expediente, lo complicó. El dios de la secta se había escapado de la justicia terrenal a través del suicidio, pero sus discípulos, los guerreros y esposas espirituales que habían ejecutado sus órdenes, estaban vivos y bajo custodia en Chile. El foco de la nación se volvió hacia ellos. Y el juicio que siguió fue uno de los más extraños de la historia legal chilena, una inmersión profunda en la psicología de la coerción y el lavado de cerebro, Brian Basing. Los acusados principales eran Pablo Undurraga, el arquitecto y lugarteniente que había financiado la secta y denunciado el crimen, y Natalia Guerra, la diseñadora, la madre del bebé sacrificado. Junto a ellos, el resto del círculo íntimo, Josefina, la veterinaria, Carolina, la cineasta, y otros profesionales que habían abandonado sus vidas para seguir a Antares. El juicio, que comenzó en 2013, se convirtió en un circo mediático, pero de un tipo diferente al de la ogresa. El público no estaba allí para ver a un monstruo sádico, estaba allí para entender lo incomprensible. ¿Por qué? Porque un grupo de personas con educación, dinero e inteligencia, personas que lo tenían todo, habían participado voluntariamente en un acto de barbarie medieval. La defensa de los miembros de la secta se basó en una tesis central y controvertida: enajenación mental temporal o responsabilidad disminuida causada por una coerción psicológica extrema y el uso controlado de drogas psicotrópicas, ayahuasca. Sus abogados no argumentaron que el crimen no sucedió. Argumentaron que los acusados, en el momento del crimen, no eran dueños de su propia voluntad. El juicio se convirtió en una batalla de psiquiatras. Los fiscales pintaron a los miembros como cómplices de asesinato. Adultos inteligentes que sabían la diferencia entre el bien y el mal y que, por fanatismo o miedo, eligieron obedecer. Nadie, argumentó el fiscal, puede ser drogado u obligado a quemar a un bebé. Hubo un punto en el que debieron decir, no. Pero la defensa presentó un cuadro mucho más complejo. Los expertos en sectas y psicología coercitiva subieron al estrado. Describieron el método de Antares, el aislamiento total en Coyihuay, la privación del sueño, el ayuno, el control de toda la información. Y, crucialmente, el uso de la ayahuasca. Argumentaron que Antares no usaba la droga para sanar, sino como un arma. Inducía estados psicóticos en sus seguidores, y luego, en ese estado de máxima vulnerabilidad, insertaba su voluntad. Les borraba sus identidades previas y las reemplazaba con una nueva realidad donde él era Dios y sus palabras eran la única ley. La defensa de Pablo Undurraga fue la más compleja. Él fue el denunciante. Su testimonio fue la clave para encontrar el cuerpo y detener a Antares. Pero también fue el lugarteniente,
el financista. Era un héroe arrepentido o un cómplice asustado intentando salvarse. Él mismo, en el estrado, parecía un hombre roto, un fantasma. Yo creía que era Dios, repitió, llorando. Yo creía que estábamos salvando al mundo. No puedo explicarlo. Mi mente no era mía. Pero el foco más trágico del juicio fue Natalia Guerra. La madre. ¿Cómo puede una madre participar en el asesinato de su propio hijo recién nacido? Su defensa fue la más difícil. Los psiquiatras argumentaron que ella fue la víctima del abuso más intenso de Antares. Él la había convencido sistemáticamente de que no llevaba un bebé, sino un monstruo, el anticristo. La había drogado, golpeado y aislado hasta que su instinto maternal fue reemplazado por un terror cósmico. Ella testificó, o más bien susurró, que en el momento del ritual, ella realmente creía que si no lo hacía, el mundo se acabaría. Estaba, según los expertos, en un estado de psicosis inducida, folie à plusieurs, o locura compartida. El tribunal se enfrentó a una pregunta filosófica. ¿Dónde termina la coerción y empieza la culpa individual? ¿Son estos profesionales educados menos responsables que un seguidor ignorante? ¿O son más responsables, por tener las herramientas intelectuales para haber sabido que estaba mal? El juicio expuso la fragilidad de la mente humana, incluso la más educada, frente a un manipulador narcisista de élite. El 6 de mayo de 2017, después de años de proceso, el tribunal dictó su sentencia. Fue tan controvertida como el caso mismo. Pablo Undurraga, considerado clave por su denuncia, fue condenado, pero recibió una pena remitida, libertad vigilada. El tribunal reconoció su coerción. Natalia Guerra, la madre, también fue condenada por parricidio. Pero en un acto de compasión legal sin precedentes, el tribunal también reconoció su estado mental y le dio una sentencia de 5 años, también en libertad vigilada. El resto de los miembros recibieron sentencias similares, menores. En efecto, nadie iría a la cárcel por el asesinato del bebé. El único que pagó con su vida fue el propio Antares. La justicia terrenal había decidido que los discípulos eran, al final, víctimas también. La sentencia del tribunal en 2017, que dejó a todos los miembros culpables del infanticidio en libertad vigilada, fue el último shock de un caso que había redefinido el horror en Chile. Para gran parte del público, la decisión fue una bofetada, una burla a la justicia. ¿Cómo era posible que un grupo de personas que participaron en el asesinato ritual de un bebé no pasara un solo día efectivo en la cárcel? La respuesta, tan insatisfactoria como suena, es que la justicia chilena se enfrentó a un abismo filosófico. El tribunal, en su sentencia, básicamente dictaminó que Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz, no había tenido cómplices, había tenido herramientas. Determinó que el nivel de coerción psicológica, aislamiento total, control de la dieta, privación del sueño y el uso sistemático de alucinógenos, ayahuasca, había sido tan extremo que Pablo Undurraga, Natalia Guerra y los demás habían perdido su libre albedrío. No eran, en el sentido legal estricto, completamente responsables de sus actos. Estaban, como dijo la defensa, en un estado de psicosis inducida por su líder. Esta decisión, aunque legalmente compasiva, dejó una cicatriz imborrable en la sociedad chilena. Abrió un debate aterrador. ¿Dónde termina la responsabilidad de un seguidor y comienza el poder absoluto de un líder de culto? ¿Puede la iluminación ser una coartada para el asesinato? ¿Qué fue de ellos, los discípulos que despertaron de la pesadilla? Sus destinos son, quizás, la parte más trágica de este archivo. Pablo Undurraga, el arquitecto que denunció el crimen, y Natalia Guerra, la madre que entregó a su hijo, cumplieron sus sentencias en libertad. Tuvieron que volver a un mundo que los veía como monstruos. Tuvieron que enfrentar a sus familias, a las que habían abandonado. Tuvieron que vivir con el eco de la hoguera por el resto de sus vidas. Natalia Guerra, en particular, se convirtió en una figura de paria, la madre que quemó a su hijo. Intentó reconstruir su vida, pero el estigma era demasiado grande. Ambos, y el resto de los miembros, se enfrentaron a una sentencia mucho peor que la cárcel, la sentencia de la memoria. Están condenados a vivir sabiendo, ahora con la mente clara y sin la droga, exactamente lo que hicieron.
Están atrapados para siempre entre la culpa de sus acciones y la memoria aterradora de la coerción que los llevó a cometerlas. El legado de Antares de la Luz es, por lo tanto, una advertencia. Es un expediente que demuestra que el monstruo más peligroso no es siempre el psicópata obvio, como un Garavito o un Goyo Cárdenas, que caza en los márgenes de la sociedad. A veces, el monstruo más efectivo es el narcisista carismático, el gurú, el músico fracasado que se ofrece a llenar el vacío espiritual de la clase alta. Antares no usó la fuerza física para controlar a sus seguidores, usó sus propias debilidades, su propia educación, su propia búsqueda de algo más. El caso de la secta de Coyihuay es un archivo que nos obliga a mirar nuestra propia vulnerabilidad. Demuestra que la inteligencia y la educación no son un escudo contra la manipulación. De hecho, a veces, pueden ser un catalizador. Los seguidores de Antares no eran ignorantes, eran personas que pensaban demasiado, que intelectualizaban su propia sumisión. Creían que estaban despertando cuando, en realidad, se estaban hundiendo en el sueño más profundo y oscuro. La ayahuasca, una medicina sagrada para las culturas amazónicas, se convirtió en sus manos en un arma de control mental, una herramienta para disolver el ego y reemplazarlo con la voluntad del padrino. Al final, Ramón Castillo Gaete, el dios reencarnado, terminó su vida colgado de una viga en un hostal barato en Cusco, un final patético para un hombre que prometió la inmortalidad. Pero el abismo que él creó, la herida que dejó en la conciencia de Chile, y la vida del recién nacido que fue sacrificado en el nombre de una profecía fallida, son un legado que no morirá. Es un recordatorio de que la necesidad de creer, cuando se entrega a la persona equivocada, puede ser el arma más destructiva del mundo. El expediente de la secta de Coyihuay está cerrado. El suicidio de Antares de la Luz en un hostal de Cusco fue el final patético de un dios autoproclamado, pero no fue el fin de la historia. El verdadero horror de este archivo no es el monstruo, sino el espejo que nos muestra. Demostró que el abismo no solo acecha en la pobreza extrema o en la mente de psicópatas obvios, sino también en el vacío espiritual de la clase alta. El caso de Ramón Castillo Gaete es un estudio clínico sobre el poder destructivo del narcisismo carismático y la fragilidad de la mente humana, por muy educada que sea. La ayahuasca, una medicina ancestral, fue convertida en un arma de coerción. La profecía del fin del mundo se convirtió en la justificación para el infanticidio. Y un grupo de profesionales inteligentes, en su búsqueda desesperada por un propósito, se entregaron voluntariamente a un hombre que los llevó a cometer el acto más atroz. El fuego de Coyihuay se apagó, pero la advertencia que dejó en sus cenizas es eterna. La necesidad de creer, cuando no se cuestiona, es el arma más peligrosa del mundo. Hemos cerrado este expediente. Las cenizas de Coyihuay están frías. Si este análisis del poder aterrador de la manipulación y la fe ciega te ha impactado, deja un like como señal de respeto a la víctima inocente de esta locura. Suscríbete a Archivos del Abismo para que ninguna de estas historias, por macabras que sean, se pierda en el olvido. Cada semana, abriremos un nuevo caso. Mi nombre es el Archivista, y te estaré esperando en la próxima exhumación.